Esto es A30 FM, el espacio donde las noticias las seleccionan humanos y los podcasts son creados con inteligencia artificial. Imaginemos por un momento el edificio de oficinas más impenetrable del mundo. La típica fortaleza de cristal y acero. Exacto, una fortaleza absoluta. Y en la única puerta de entrada hay un guardia de seguridad armado que, revisa escrupulosamente cada tarjeta de identificación, cruza datos y decide quién entra y quién se queda en la calle. Sobre el papel suena un sistema infalible. Claro, sobre el papel. Sin embargo, según una reveladora entrevista publicada a finales de diciembre de 2025 en Unite.ai, resulta que ese modelo de seguridad perimetral es hoy en día completamente inútil frente a los ataques modernos. O sea, el guardia en la puerta ya no sirve absolutamente para nada. Es un cambio de paradigma monumental, la verdad. Y el material que fundamenta nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente esa conversación entre Antoine Tardif, que es el fundador de Unite.ai, y un futurista centrado en inteligencia artificial, y David Mitton, el director ejecutivo de ArcJet. Eso es. Lo que exploran en esta entrevista es cómo la propia inteligencia artificial está forzando a la industria tecnológica a rediseñar desde cero la protección de las aplicaciones modernas. Hablamos de abandonar esos muros exteriores para integrar las defensas directamente en el propio código del software. Bueno, vamos a desgranar esto, porque si el muro exterior ha dejado de funcionar, hay que entender primero por qué fracasó y sobre todo cómo se construye el software hoy en día para poder proponer una alternativa real. Totalmente. Desde luego que no. O sea, la trayectoria de Mitton aporta un peso técnico indiscutible a esta inmersión profunda. Fundó Server Density, luego dirigió la ingeniería de productos en StackPath. Es cofundador de Console Gothic, Que es un boletín de herramientas para desarrolladores súper conocido. Exacto. Es lectura obligada en el sector. Y además fue experto residente en SeedCamp. Vamos, que es alguien que ha pasado años operando infraestructuras en producción a una escala masiva y lidiando con los dolores de cabeza diarios de los equipos de ingeniería. Y fíjate que de esa experiencia de primera mano, Mitton extrae una conclusión que estoy segura de que hará sentir a más de un equipo de desarrollo que nos esté escuchando. Él dice que la mayoría de las herramientas creadas para quienes programan superan la fase de demostración inicial con una facilidad pasmosa, pero luego colapsan al enfrentarse a la realidad de la producción. Sí, la trampa de la demo. A mí me recuerda mucho a esa analogía de la batidora de la teletienda, ¿sabes? A ver, desarrolla un poco más esa idea porque me parece fundamental para entender el problema de la adopción de software. Pues en el anuncio de televisión o en este caso en la página web de la herramienta tecnológica, todo parece mágico. Instalas un paquete con una sola línea de comando y de repente la batidora tritura hielo y hace un batido perfecto en 3 segundos. Es un inicio rápido, cero fricciones. Ya, el famoso tiempo hasta el primer valor. Eso es, pero cuando esa misma herramienta se lleva al entorno real de producción, cuando de repente hay que procesar el tráfico de millones de visitas o hacer integraciones con sistemas legacy superantiguos... El motor empieza a echar humo. Literalmente. Se producen fugas de memoria, se saturan las conexiones a la base de datos o simplemente la herramienta demuestra que carece de la flexibilidad necesaria para una arquitectura compleja. Y esa es la trampa de optimizar solo para la demostración inicial. Mitton explica muy bien que lograr que un equipo de ingeniería adopte una herramienta nueva es extremadamente difícil. Las empresas se obsesionan con que parezca fácil al principio. Claro. Pero el verdadero desafío viene después. Cuando los equipos más avanzados empiezan a chocar contra los límites de la herramienta, se frustran. Y en el mundo del desarrollo, una herramienta que te limita la capacidad de acción acaba en la papelera muy rápido. Lógico. El verdadero producto no es una interfaz visual bonita. El producto real es el rendimiento en tiempo de ejecución, el comportamiento en los casos límite y, muy importante, la solidez de la documentación técnica. Lo que nos lleva, por pura deducción lógica, al problema estructural de la ciberseguridad actual. O sea, si quienes desarrollan software odian las herramientas que les obligan a salir de su flujo de trabajo normal, tiene todo el sentido del mundo que detesten la seguridad perimetral tradicional. Totalmente, es que les corta el ritmo. Exacto. Las defensas actuales obligan a salir del repositorio de código y navegar por unos paneles de control externos que pertenecen a proveedores de red. Proveedores que además no tienen ni la más remota idea de cómo funciona la lógica interna de la aplicación que el equipo acaba de programar. Esa deducción da en el clavo. De hecho, Mitton lo resume en entrevista con una frase lapidaria. Dice que la seguridad perimetral está optimizando lo incorrecto. Qué buena forma de verlo.
Es que un firewall de aplicaciones web, lo que conocemos como un WAF por sus siglas en inglés, opera estrictamente a nivel de red. Es literalmente ese guardia de seguridad en la puerta. Solo puede inspeccionar direcciones IP, encabezados HTTP y patrones de tráfico crudos. Pero no comprende la intención comercial detrás de esos datos. Exactamente. Es completamente ciego al negocio. Claro, y si el muro perimetral es ciego a ese contexto, pues la única solución lógica es que la propia aplicación, el código fuente en sí mismo, se convierta en la línea de defensa, que es lo que en ArcJet denominan seguridad como código. Lo fascinante aquí es el cambio de perspectiva. Sí. Porque la diferencia de información que maneja el código frente a un proxy externo es abismal. Abismal y diría que definitiva. Un proxy de red externo no sabe qué es un carrito de compras, no sabe qué es un historial de inicio de sesión y mucho menos sabe lo que es un cliente leal. Solo ve un flujo de datos anónimos, unos y ceros cruzando la red. Eso es. En cambio, cuando la seguridad se incrusta en el código, tiene acceso a lo que podríamos llamar el superpoder del contexto. La aplicación sabe exactamente quién está al otro lado de la pantalla, cuánto tiempo lleva registrada esa cuenta, si acaba de cambiar su contraseña hace 5 minutos o si su historial de navegación es completamente normal. Y las fuentes detallan esto de una forma muy práctica, con el ejemplo del cliente leal, que ilustra perfectamente el mecanismo. Sí, ese ejemplo es buenísimo. Imaginemos que llega una solicitud al servidor desde una ubicación geográfica inusual, o a una velocidad que es ligeramente superior a la normal. Un firewall tradicional, ante la duda y al no tener más datos, bloquearía la conexión inmediatamente para proteger el sistema. Un bloqueo ciego. Exacto. Pero si la decisión se toma dentro del código, el sistema puede evaluar la situación completa. Puede decir, vale, la conexión es rara, pero este identificador de sesión pertenece a un cliente corporativo que gasta miles de euros al mes y que, lo más probable, es que simplemente esté usando una VPN nueva en un viaje de negocios. Y es ahí donde la respuesta cambia drásticamente. O sea, la acción consciente del contexto no es dar un portazo. La acción correcta es, quizás, introducir un pequeño punto de fricción. Una pequeña comprobación. Claro, como requerir una autentificación de 2 factores temporal o pedir que se verifique la acción mediante un correo electrónico. Así la protección se adapta al riesgo sin destruir la experiencia de uso. Porque, y este es algo en lo que el material de origen hace muchísimo hincapié, el error más costoso en el mundo de la seguridad digital de hoy no es dejar pasar accidentalmente un bot de rastreo inofensivo. Para nada. El error catastrófico es bloquear una transacción legítima. Los falsos positivos son el enemigo público número 1. Totalmente. Bloquear a un cliente real significa una pérdida directa e inmediata de ingresos, además de un daño irreparable a la reputación de la marca. Es que al trasladar la toma de decisiones a esa capa de la aplicación, que además está controlada por sistemas de versiones y sujeta a pruebas automatizadas, se minimizan drásticamente esos falsos positivos. Sí, se gana muchísima precisión. Ahora bien, construir software de seguridad que viva dentro del código de otras personas, eso requiere un nivel de exigencia que contrasta fuertemente con otras ramas del desarrollo. De hecho, en la entrevista le piden a Mayton que compare la creación de herramientas de seguridad con su pasado en la creación de herramientas de observabilidad, los sistemas de monitoreo de servidores. Y me imagino que el contraste que describe debe ser enorme. Gigante. Si una herramienta de monitoreo falla, bueno, pues pierdes visibilidad durante unos minutos. Tal vez un gráfico en un panel deja de actualizarse. Pero el sistema principal sigue funcionando. Exactamente. En la observabilidad, digamos que el contrato principal con quien usa la herramienta es la disponibilidad técnica, que no se caiga. Ya. Pero en seguridad, el contrato es la confianza absoluta. No solo se exige que la herramienta funcione, sin afectar al rendimiento de la aplicación anfitriona, sino que existe el terror constante de que la propia herramienta de seguridad se convierta en el caballo de Troya. Los temidos ataques a la cadena de suministro. Eso es. Y el mecanismo de un ataque a la cadena de suministro es perverso, pero increíblemente efectivo. Fíjate. A ver. Si una empresa integra un paquete de seguridad de terceros en su código fuente y los servidores de ese proveedor externo sufren una brecha, los piratas informáticos pueden inyectar código malicioso directamente en la actualización de esa herramienta de seguridad. Madre mía. Y al actualizar, miles de empresas instalan el malware voluntariamente dentro de sus sistemas más privilegiados. Es como si el fabricante de las cerraduras de alta seguridad de un banco enviara llaves maestras a los ladrones junto con los recambios anuales de mantenimiento.
Una locura. Una locura total. Y para evitar esto, según nos cuentan las fuentes, ArcJet adopta una postura que roza, no sé, casi la paranoia corporativa. Minimizan drásticamente el uso de dependencias de terceros en su código. Prefieren construirlo ellos mismos. Sí, prefieren programar soluciones desde cero antes que importar librerías externas que no pueden controlar al 100%. Además, se someten a auditorías bajo marcos súper rigurosos como SOC 2 y llegan al extremo de gestionar los ordenadores portátiles de su propio personal de ingeniería como si fueran activos de producción críticos. Es que no se puede desarrollar seguridad sin una cultura interna obsesionada con ella. Exacto. Pero bueno, llegados a este punto, hay que plantear la gran pregunta. Dispara. ¿Por qué ahora? O sea, ¿por qué es tan urgente abandonar el modelo perimetral tradicional en este momento exacto de la historia tecnológica? Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque la respuesta, sorprendentemente, no es que el software de ahora sea más frágil. La respuesta es que quienes atacan han descubierto la inteligencia artificial. Claro. El volumen y la naturaleza del asalto han cambiado las reglas del juego de una manera que la infraestructura clásica simplemente no puede soportar. Durante décadas, la inteligencia artificial se ha visto como una herramienta para mejorar la productividad de las empresas legítimas. Sí, para automatizar tareas, redactar correos. Pero lo que se suele ignorar es que la IA mejora la productividad de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a las organizaciones criminales. Ya. Pero aquí me surge una duda, y creo que es importante para nuestra audiencia, aclarar el mecanismo técnico. Dime. Cuando la gente escucha ataques impulsados por IA, la mente suele volar a escenarios súper de ciencia ficción. Nos imaginamos inteligencias artificiales súper avanzadas, conscientes, escribiendo virus indetectables o diseñando vulnerabilidades de día cero que ningún ser humano ha visto jamás. ¿Es esa realmente la amenaza que está colapsando los sistemas hoy en día? Es un mito súper extendido, pero la entrevista de Unite.ai es categórica al desmontarlo. Ah, sí. Totalmente. La verdadera amenaza de la IA en la ciberseguridad actual no radica en una sofisticación de vanguardia o en virus superinteligentes. Radica en una velocidad y una escala aplastantes. El mecanismo principal es la automatización de la iteración. O sea, fuerza bruta, pero inteligente. Exactamente. Piensa en un atacante humano o incluso en un script tradicional. Tienen límites a la hora de probar contraseñas robadas o sondear una API en busca de puntos débiles. Claro, van probando y el sistema los frena. Exacto. Cuando el sistema de defensa detecta el patrón, bloquea la dirección IP y se acabó. Pero con la IA, los atacantes pueden automatizar infraestructuras enteras de forma dinámica. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues el sistema prueba una carga útil maliciosa. Si falla, la IA reescribe dinámicamente el formato de la petición al instante. Cambia el patrón de navegación simulado para que parezca, no sé, un navegador Chrome diferente en un Mac. Rota a través de miles de direcciones IP residenciales comprometidas y vuelve a atacar en milisegundos. ¡Madre mía! Es decir, utilizan la IA logística y tácticamente para esquivar los bloqueos estáticos, adaptándose en tiempo real. Eso es. Y claro, esto es letal en un mundo donde gran parte de la población sigue utilizando la misma contraseña para 10 servicios distintos, o donde la adopción de llaves de hardware para la autenticación de 2 factores sigue siendo lamentablemente minoritaria. Esa es la combinación explosiva. Tienes defensas estáticas intentando detener un ataque fluido e hiperrápido, que además explota el eslabón más débil de todos. La higiene de contraseñas humana. Justo. Y según los datos de ArcJet, esta avalancha incesante de ataques tiene 2 víctimas principales que resultan ser las más rentables económicamente para quienes atacan. ¿Cuáles son? Por un lado, las plataformas de comercio electrónico. Y por otro, irónicamente, los propios productos nativos de IA. Fíjate que el motivo en común de esto es fascinante, porque reduce todo a un problema económico muy terrenal. Cada solicitud abusiva que llega al servidor tiene un coste directo y tangible para la empresa atacada. Literalmente les cuesta dinero cada segundo. Tomemos el caso de los productos de IA. Quienes nos escuchan probablemente sepan que mantener modelos de lenguaje masivos funcionando requiere centros de datos enormes, repletos de tarjetas gráficas especializadas, carísimas. Un consumo de energía y recursos brutal. Brutal. Cada vez que alguien le pide a una IA que redacte un texto o analice un documento, el sistema consume tokens de inferencia. Esos tokens son la moneda de cambio del coste computacional. Y ese es precisamente el vector de ataque económico. ¿Cómo lo hacen? Los atacantes utilizan scripts automatizados para crear miles de cuentas en los niveles gratuitos de estos servicios de IA.
Luego bombardean las interfaces de programación, las APIs, con peticiones masivas para sus propios fines. Por ejemplo, para generar spam a escala industrial. O sea, drenan los toques de la empresa. Drenan los recursos por completo. Y la empresa legítima es la que paga la astronómica factura de los servidores en la nube a final de mes. Ven cómo sus márgenes de beneficio desaparecen en cuestión de horas mientras prestan servicio a una red de bots. ¿Y en el caso del comercio electrónico? El mecanismo es igual de destructivo, pero digamos más tradicional. Sí, el clásico fraude. Claro, el coste se paga en fraudes directos, devoluciones de cargos por tarjetas robadas, apropiación de cuentas de clientes que tenían saldo acumulado o puntos de fidelidad. E incluso hay una cosa que me llama mucho la atención, que es el abuso de inventario. Los bots de reventa. Esos, donde bots bloquean productos de alta demanda en el carrito de compras para que nadie más pueda comprarlos, creando escasez artificial. Y volvemos al problema de los falsos positivos que comentábamos antes. Ambas industrias comparten una hipersensibilidad tremenda a bloquear usuarios reales. Es que imagínate. Si una tienda online implementa un filtro de seguridad en el perímetro, demasiado estricto para detener esos bots de inventario, y como daño colateral impide que 1000 personas reales realicen sus compras durante el Black Friday, la herramienta de seguridad acaba de causar más pérdidas económicas que el propio ataque. Ya. Por eso, colocar un simple CAPTCHA o un cortafuegos ciego ya no es una opción viable hoy en día. Imposible. Pero la historia se complica aún más. Y este es quizás el punto de inflexión más importante de todo nuestro análisis de hoy. A medida que la tecnología avanza, la IA no solo se está utilizando como un arma de asalto. No, que va. Cada vez más vemos agentes de IA interactuando de forma totalmente legítima y legal con las aplicaciones en nombre de personas humanas. Por ejemplo, alguien podría tener un asistente de IA encargado de buscar los mejores precios de vuelos y hacer la reserva automáticamente usando su tarjeta de crédito. Lo que plantea un desafío existencial para la arquitectura del software. O sea, ¿cómo sabe un sistema quién o qué está exactamente al otro lado de la conexión? Exacto. El concepto tradicional de identidad está sufriendo una metamorfosis radical. Históricamente, en el mundo del desarrollo web, la identidad era un estado binario muy simple. Alguien introducía su usuario y contraseña, recibía una cookie de sesión y, a partir de ese momento, el sistema consideraba que estaba dentro. Estás logueado y ya está. Eso es, se confiaba ciegamente en esa sesión mientras durara la cookie. Pero claro, con la llegada de estos agentes autónomos de IA, que actúan por delegación, ese modelo binario de estás dentro o estás fuera salta por los aires. Totalmente. Ya no basta con saber si una contraseña es correcta. El sistema necesita responder a un árbol de decisiones muchísimo más complejo. Tiene que saber quién está actuando, en nombre de quién se realiza la acción, qué permisos específicos se delegaron a ese agente y, muy importante, durante cuánto tiempo son válidos esos permisos. Por eso la entrevista destaca que la industria debe moverse hacia un modelo de verificación continua. Verificación continua. Claro. La confianza ya no se otorga una sola vez al inicio de la sesión. Se debe ganar y reevaluar en cada interacción. Y esto implica analizar el contexto completo de cada solicitud individual. Analizarlo todo el rato. Todo el rato. El software debe observar las señales del dispositivo, analizar la reputación de la dirección IP, revisar el historial de la cuenta a largo plazo y evaluar el comportamiento de la sesión actual en tiempo real. O sea que la intención de la visita ya no se declara simplemente enviando un token en el encabezado de la conexión. La intención se infiere observando el comportamiento sostenido a lo largo del tiempo. Así es. Y esto requiere un equilibrio muy, muy delicado. Porque, no se puede someter a quien navega legítimamente a un interrogatorio de seguridad con cada clic. ¿Nadie usaría la aplicación? Claro. La estrategia, según Archet, consiste en crear momentos de fricción muy calculados. Se implementan límites de velocidad restrictivos o se exige una prueba de humanidad extra únicamente cuando el contexto detecta una anomalía o cuando se intenta una acción de alto riesgo. Por ejemplo, cambiar la contraseña. O transferir fondos, o modificar la dirección de envío de un pedido justo antes de que salga. Y de nuevo, estos controles tan granulares y continuos son técnicamente imposibles de implementar en un proxy de red externo. Solo pueden existir dentro del código, donde reside la inteligencia del negocio. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, reuniendo todas estas piezas del rompecabezas, el fracaso de las herramientas que interrumpen el flujo de trabajo,
la ceguera de los muros perimetrales, la avalancha de ataques de fuerza bruta con IA y la llegada de estos agentes legítimos. ¿Hacia dónde se dirige el futuro de la programación y la ciberseguridad? Pues la visión a largo plazo que delinea David Maiton proporciona un mapa bastante claro. Es importante matizar, que las herramientas perimetrales no van a desaparecer de la noche a la mañana. No, seguirán ahí. Un cortafuegos externo sigue siendo muy útil como un primer filtro grueso. Sirve para detener ataques masivos a nivel de red, como las típicas inundaciones de tráfico o los ataques de denegación de servicio distribuidos. Los ataques de DOS. Exacto. Pero su función termina ahí. Las decisiones finas, precisas y comerciales se van a integrar invariablemente en la aplicación. Y hay una razón mecánica, yo diría definitiva, para que esto ocurra. Una razón que cierra el círculo de cómo se construirá el software del mañana. Los agentes de programación. Eso es. Esos agentes de inteligencia artificial de los que hablábamos no solo van a reservar vuelos o hacer compras en tiendas online, ya están escribiendo código. Las herramientas de asistencia a la programación están evolucionando hacia agentes autónomos que van a analizar el código base, detectarán vulnerabilidades y propondrán soluciones sin intervención humana directa. Y este es el argumento que sentencia el debate a favor de la seguridad en el código. Piensa en la mecánica de cómo opera un agente de codificación de IA. A ver. Interactúa con un repositorio de código fuente, como puede ser GitHub. Lee archivos de texto, analiza la lógica estructural, ejecuta pruebas unitarias de forma automatizada y propone cambios mediante lo que en el sector se conoce como pull requests. Claro, un entorno de texto y comandos, porque un agente de IA, por muy avanzado que sea, carece de la capacidad física y del diseño para abrir un navegador web normal. No puede navegar hasta la página de un proveedor de ciberseguridad, buscar las credenciales en un gestor de contraseñas, iniciar sesión en un panel visual y ponerse a hacer clic en menús desplegables para configurar reglas de bloqueo de IPs. Exactamente. Es que no funciona así. Sus interfaces son las terminales, los comandos y el código en texto plano. Ya. Por lo tanto, para que un agente autónomo pueda probar una nueva regla de seguridad, validar que no rompe la aplicación y desplegarla en producción de manera segura, toda esa lógica de seguridad, las políticas y las reglas, deben residir en el mismo repositorio que el código de la aplicación. ¿Tiene todo el sentido? Mantener la seguridad como una caja negra externa gestionada a través de paneles visuales es simplemente incompatible con el desarrollo de software asistido por inteligencia artificial que ya es el presente de la industria. Es fascinante ver cómo todas las piezas encajan al final. Para resumir un poco el enorme valor de lo que hemos explorado hoy a partir de la entrevista con David Maiton, estamos asistiendo en primera fila al desmantelamiento del modelo histórico de la fortaleza con muros altos en el ámbito de la ciberseguridad. Ese guardia de seguridad inflexible en la puerta del edificio está siendo reemplazado por un modelo radicalmente distinto de código inteligente, integrado y plenamente consciente del contexto. Es una transformación arquitectónica brutal y ocurre bajo la superficie. Es totalmente invisible para quien usa las aplicaciones en su día a día, pero de una trascendencia absoluta para el futuro digital. Y esto es crucial para cualquier persona de nuestra audiencia que nos esté escuchando hoy, sin importar su nivel de conocimientos técnicos. Cada vez que alguien abre la aplicación de su banco, reserva un hotel o simplemente añade un artículo a un carrito de compra virtual, está interactuando con un sistema inmerso en una carrera armamentística silenciosa. Totalmente silenciosa. Que esa experiencia sea fluida, que el sistema no bloquee una tarjeta de crédito legítima por error mientras detiene simultáneamente a miles de bots maliciosos que intentan agotar sus recursos. Todo ello depende del éxito de esta compleja arquitectura de seguridad incrustada en el código. Y fíjate que toda esta inmersión nos deja con una reflexión final de gran calado, ¿eh? Algo para darle vueltas largo y tendido. Cuéntame. Hemos visto que para sobrevivir, las aplicaciones del futuro inmediato deben adoptar la verificación continua. Deben evaluar incansablemente el contexto, la velocidad a la que tecleamos, el historial de peticiones previas y hasta los pequeños matices del comportamiento de cada sesión para discernir si al otro lado hay una persona legítima, un agente de IA autorizado o un bot de ataque disfrazado. Sí. Entonces, la pregunta que surge inevitablemente es, en este nuevo escenario, ¿en qué momento exacto nuestra identidad digital deja de ser una simple contraseña o una clave estática que guardamos en la cabeza y se transforma en una puntuación de comportamiento invisible? Uf, qué locura. Una puntuación que nos observa y nos juzga en silencio con cada clic, con cada pequeño desplazamiento de pantalla,
decidiendo constantemente y en tiempo real si merecemos confianza o sospecha en el tejido mismo de Internet. Pues es una perspectiva que es a partes iguales una proeza de la ingeniería y un escenario casi intimidante. Volviendo a la imagen mental con la que empezamos todo esto, el guardia de seguridad ya no está parado en la puerta. Ahora el edificio entero observa a cada persona que entra, conoce su historial, respira con el flujo de datos y decide, en fracciones de segundo y paso a paso, qué puertas se abren a su paso y cuáles cierran. Con esta gran reflexión cerramos nuestro análisis a fondo de hoy, un tema verdaderamente apasionante y vital para entender lo que viene. Hasta la próxima inmersión.